Bendiciones para todos, soy el pastor César Velázquez. Estamos hoy transmitiendo una palabra de bendición. Vamos a empezar un tiempo de devocional con el estudio de las bienaventuranzas que está en el libro de Mateo capítulo 5 en adelante. Ubícate allí y vamos a estudiar un poquito qué fue lo que ocurrió en el famoso Sermón del Monte, pero nos vamos a quedar hoy ante todo con las bienaventuranzas, que son 8 posturas que la iglesia de Jesús debe tener en estos tiempos. Son 8 llamados del Señor a una vida conforme a la voluntad del Señor. Vamos a leer lo que dice la Escritura, pero antes déjame introducir esta enseñanza así. Para todos los que profesan ser cristianos, toda la palabra del Señor Jesús debe ser preciosa, debe ser tomada como algo muy importante. Es la voz del pastor de los pastores. Está hablando el pastor. En el famoso Sermón del Monte, el Señor Jesús desafía el orgullo de los líderes religiosos de su época. El Señor Jesús viene fuertemente diciéndole al pueblo y enseñando y exhortando o haciendo que escuchen los líderes religiosos que sus comportamientos legalistas de su vida, de su comportamiento religioso y legalista, no era agradable al Señor. El Señor quería hacer un llamado a la iglesia, a su pueblo en ese momento, a los oyentes. Era el llamado a regresar al mensaje de los profetas antiguos. El Señor quería que los hombres de Dios y mujeres de Dios que escucharan esa palabra pudieran entender que el Señor estaba buscando verdaderos hijos de Dios, verdaderos convertidos. Jesús enseña algo importante en el sermón, en este capítulo 5, al sentarse, es la Biblia que empezó a enseñar. Y hay algo importante que Jesús enseña, y es la obediencia de corazón. Es más importante que la observancia legalista. El discurso empieza con la palabra bienaventurados y se repite 8 veces. Jesús proclamó una actitud hacia la ley, la posición social, la autoridad y el dinero no son importantes en su reino. Lo que el Señor le importaba era la obediencia de un fiel corazón. Eso fue lo que Jesús hizo en el Sermón del Monte. Comenzar a confrontar a los líderes religiosos, entender lo que verdaderamente el Señor quería hacer con su palabra. Varias de las bienaventuranzas en este pasaje son paradojas, es decir, afirmaciones que parecen contradecir el sentido común, pero que aquí expresan los verdaderos valores del reino de Dios. Aquí nuestro Salvador da 8 características de la gente que experimentará la salvación, ¿no? Porque eso es interesante. Esas 8 características son la gente que Dios quiere salvar, de la gente que Dios está llamando y del pueblo al pueblo al que Dios quiere que nos convirtamos. Son 8 características que quiere Dios que estén en nuestro corazón para poder disfrutar de su salvación. El discurso se inicia con un cuadro completo del verdadero discipulado. ¿Por qué? Mira, este sermón probablemente resume varios días de predicación, siguiendo la costumbre de los rabinos. Jesús se sentaba a enseñar y los discípulos constituían la audiencia, que era mucho más superior a los 12 discípulos. Había muchas más personas allí. Quiere decir eso que Jesús se sentó como todo un rabino y los discípulos que estaban a su alrededor estaban dispuestos a escuchar la enseñanza. Y empieza así, Mateo capítulo 5, dice la Escritura, verso 1, dice: y viendo la multitud, subió al monte y sentándose sus discípulos vinieron a él. Verso 2, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Jesús abrió su boca y comenzó a compartir la palabra del Señor. Y hoy vamos a desglosar un poquito la primera bienaventuranza que está en Mateo capítulo 5, verso 13. Jesús hace todo el protocolo como un rabino, se sienta al ver la necesidad que el pueblo tenía de escuchar el mensaje del Señor. Pero Jesús también sabía que allí estaban líderes religiosos que estaban dispuestos a escuchar para mirar en qué fallaba el maestro. Y se encontraron con que Jesús les quería traer una palabra de exhortación, porque ellos estaban basados su vida cristiana, su vida con Dios, en un acto legalista, un acto de religiosidad, no en una verdadera conversión. Y empieza el verso 3 diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu,
porque de ellos es el reino de los cielos. Eso dice la versión Reina Valera. Bienaventurados los pobres en espíritu. Vamos a hacer una comparación con otras Biblias, con otras versiones bíblicas, y vamos a estudiar algunos comentarios bíblicos de algunos hombres de Dios. ¿Qué quiere decir la escritura cuando el Señor dijo bienaventurados los pobres en espíritu? La traducción del lenguaje actual dice Dios bendice a los que confían totalmente en Él, pues ellos forman parte de su reino. O sea que aquí en el lenguaje actual el autor está diciendo que un pobre de espíritu es uno que confía plenamente en Dios. Es uno que confía plenamente en Dios. Ese es un pobre de espíritu. Uno que está completamente convencido y seguro que sin Dios no puede hacer nada. Uno que sabe que solo Dios le puede bendecir. Uno que sabe que la provisión que él necesita, que el milagro que él necesita, que la bendición, la provisión que él necesita para su casa, solo Dios la puede traer. Y tiene su confianza solo puesta en el Señor. Eso quiere decir la traducción del lenguaje actual cuando habla de pobre. En la versión portuguesa de João Ferreira dice bienaventurados los humildes de espíritu, pues de ellos es el reino de Dios. Los humildes, no dice pobres, dice humildes. O sea que ya no está hablando solamente de una fe abrigada en Dios, sujeta a Dios, sostenida en Dios, sino que ya está hablando aquí de una actitud de humildad. La palabra humildad viene del original humus, que significa lugar de procedencia. ¿De dónde procedo yo? Yo procedo de la tierra. Lo que está diciendo la versión portuguesa es soy polvo, y por reconocer que soy soy pobre. Y cuando reconozco que soy polvo y soy pobre, inmediatamente la escritura me está diciendo que entonces el reino de los cielos está preparado para mí. Yo quiero dejarte esto, escucha. Esto es lo que son los humildes en su pobreza, los que son pobres de corazón y de voluntad, los que se humillan delante de Dios, mirándose como verdaderos pobres en su presencia, los que todo lo esperan de su bondad y oyen con temor respetuoso sus palabras. De la herencia que toca a estos son excluidos los que alimentan un espíritu orgulloso, un corazón lleno de soberbia, que tienen puesto únicamente en las cosas de la tierra su corazón. O sea, está hablando que estas personas, los pobres de espíritu, según la versión João Ferreira, está diciendo son hombres y mujeres que son humildes y reconocen que son polvo, necesitados de Dios. Recuerda, seguiremos estudiando las bienaventuranzas. Estamos en el capítulo 5, verso 3 del libro de Mateo. Estamos estudiando la primera bienaventuranza. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos es el reino de los cielos. Dios te bendiga. Recuerda, soy el pastor César Velázquez y estos son tiempos de devocionales Kairos. Vamos a estar en un tiempo de estudio enseñando más profundamente la escritura del Señor. Dios los bendiga.